La humilló llamándola inútil, la dejó con los hijos. Lo que pasó después lo dejó sin palabras. El vapor escapaba de las ollas mientras Teresa Mendoza movía con precisión los ingredientes del mole poblano que preparaba para la cena familiar del domingo. El aroma de los chiles, el chocolate y las especias inundaba la modesta cocina de su casa en un barrio tradicional de Puebla. A sus 42 años, Teresa había perfeccionado este ritual dominical que reunía a su familia alrededor de la mesa. «Mamá, ¿necesitas ayuda?», preguntó Lucía, su hija de 16 años, asomándose por la puerta de la cocina con su cabello recogido en una coleta despreocupada. Teresa sonrió, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. «Puedes poner la mesa, mi amor. Tu papá debería estar llegando pronto». Lucía asintió, aunque su expresión delataba cierta preocupación. Los retrasos de su padre se habían vuelto cada vez más frecuentes en los últimos meses. Mientras la joven colocaba los platos de barro sobre el mantel bordado que Teresa había heredado de su madre, los otros dos hijos del matrimonio, Miguel de 14 años y Daniela de 10, jugaban en el patio trasero. Ajenos a la tensión que flotaba en el ambiente como una nube invisible pero persistente. Teresa miró el reloj de pared, 7:45 de la tarde, Raúl llevaba ya casi 2 horas de retraso. Tomó su celular y marcó el número de su esposo por enésima vez, pero igual que las anteriores ocasiones, la llamada fue directo al buzón de voz. «Vamos a empezar sin él», anunció finalmente, tratando de mantener la calma por sus hijos. «Miguel, Daniela, vengan a cenar». La familia se sentó alrededor de la mesa. El lugar de Raúl, en la cabecera, permanecía vacío como un recordatorio silencioso de su ausencia. Teresa sirvió el mole acompañado de arroz rojo y tortillas recién hechas, pero el festín dominical había perdido su esencia de celebración. «Seguro papá está ocupado con el trabajo», comentó Miguel mientras se servía una generosa porción. «Dijo que tenía un proyecto importante». Teresa asintió, aunque en su interior las dudas crecían como maleza. Raúl trabajaba como gerente en una empresa constructora local y durante 15 años de matrimonio había sido un hombre responsable. Sin embargo, en los últimos 6 meses algo había cambiado. Las llegadas tarde, las explicaciones vagas, el distanciamiento emocional. Teresa intentaba no pensar en la posibilidad más dolorosa, pero ésta se colaba en su mente durante las largas noches de espera. El timbre del teléfono interrumpió la cena. Teresa se levantó rápidamente, con el corazón acelerado, esperando escuchar la voz de Raúl disculpándose por su retraso. «Diga». «Teresa, soy Carlos, compañero de Raúl», la voz al otro lado sonaba incómoda. «Mira, no debería hacer esto, pero creo que mereces saberlo. Raúl no está en ningún proyecto especial como te ha dicho. De hecho, pidió vacaciones esta semana. No sé qué te habrá contado, pero...». El mundo de Teresa se detuvo. Las palabras de Carlos confirmaban sus peores temores, pero decidió mantener la compostura frente a sus hijos. «Gracias por avisarme, Carlos», respondió con voz controlada. «Lo aprecio mucho». Al colgar, regresó a la mesa con una sonrisa forzada. Sus hijos la miraban expectantes. «¿Era papá?», preguntó Daniela con ojos esperanzados. «No, cariño. Era un compañero de su trabajo», respondió Teresa, evitando entrar en detalles. «Parece que papá estará muy ocupado hoy. Sigamos cenando». La comida continuó en un silencio incómodo. Teresa apenas probó bocado, su mente navegaba entre dudas y temores mientras trataba de mantener la normalidad por sus hijos. Después de la cena, ayudó a Daniela con su tarea, revisó el proyecto de ciencias de Miguel y escuchó a Lucía hablar sobre sus planes universitarios. La rutina familiar seguía su curso, aunque Teresa sentía que su vida pendía de un hilo. Cerca de la medianoche, después de asegurarse de que sus hijos estuvieran dormidos, Teresa se sentó en el sofá de la sala con la mirada fija en la puerta. Las horas pasaban lentamente, cada minuto más pesado que el anterior. Finalmente, a las 2:17 de la madrugada, escuchó el sonido de llaves en la cerradura. Raúl entró tambaleándose ligeramente.
A sus 45 años, mantenía el atractivo que había cautivado a Teresa cuando eran jóvenes, aunque ahora sus ojos reflejaban algo que ella no reconocía. Llevaba el traje arrugado y un inconfundible aroma a perfume femenino que no era el de Teresa. ¿Sigues despierta?, preguntó con voz áspera al notar su presencia. Teresa se levantó lentamente. Carlos me llamó, dijo directamente, sin rodeos. Sé que no has estado trabajando en ningún proyecto especial. ¿Dónde has estado, Raúl? El rostro de Raúl se transformó. La sorpresa inicial dio paso a la irritación. ¿Ahora me espías? ¿Le pides a mis compañeros que me vigilen? Su voz se elevó peligrosamente. Baja la voz, los niños están durmiendo, advirtió Teresa. Y no te estoy espiando. Carlos llamó porque se preocupa por ti, por nosotros. Raúl se quitó la chaqueta y la lanzó sobre el sofá con desdén. Estoy cansado, Teresa. No quiero tener esta conversación ahora. ¿Entonces cuándo?, insistió ella, manteniendo la calma a pesar del dolor que sentía. Llevamos meses así. Apenas estás en casa, los niños preguntan por ti, yo no sé qué decirles, por Dios, Teresa. Estalló finalmente Raúl. ¿No puedes manejar eso tú sola? ¿Para qué sirves entonces? Sus palabras golpearon a Teresa como una bofetada. Durante 15 años había sido madre y esposa a tiempo completo, dedicándose exclusivamente a cuidar de su familia, renunciando a su propia carrera para apoyar la de Raúl. ¿Cómo puedes decir eso?, respondió con voz temblorosa. He dado mi vida por esta familia, por ti, tu vida. Raúl soltó una risa amarga. ¿Qué vida, Teresa? Cocinar, limpiar, recoger a los niños, cualquiera podría hacer eso. Eres completamente inútil fuera de estas cuatro paredes. El silencio que siguió fue más estruendoso que cualquier grito. Teresa sintió como cada palabra se clavaba en su corazón como un puñal. Durante años había postergado sus sueños, sus ambiciones, para ser el pilar de la familia mientras Raúl construía su carrera. Y ahora, él la reducía a nada con unas cuantas palabras crueles. ¿Hay alguien más, verdad?, preguntó finalmente, enfrentando la realidad que había intentado negar. Raúl no respondió inmediatamente. Se pasó la mano por el cabello, evitando su mirada. Se llama Alejandra, admitió finalmente. Es la nueva arquitecta de la empresa. Llevamos 3 meses juntos. La confesión, aunque esperada, cayó sobre Teresa como un diluvio helado. Las sospechas se convertían en una dolorosa certeza. ¿La amas? La pregunta escapó de sus labios antes de que pudiera contenerla. Es diferente contigo, Teresa, respondió Raúl, como si eso explicara todo. Ella tiene ambiciones, sueños, es independiente. No depende de mí para todo como tú. Yo tenía sueños también, respondió Teresa con la voz quebrada. Quería terminar mi carrera de gastronomía, abrir mi propio restaurante. Pero los dejé para apoyarte, para criar a nuestros hijos. Ese es el problema, replicó Raúl con desdén. Te convertiste en solo una madre y una esposa. Te perdiste a ti misma, y me perdiste a mí en el proceso. Teresa lo miró fijamente, reconociendo al extraño en que se había convertido el hombre que una vez amó. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó, temiendo la respuesta. Raúl exhaló profundamente. Me voy, Teresa. Alejandra y yo, vamos a mudarnos a Ciudad de México. Me ofrecieron un puesto mejor allá. ¿Y los niños? La voz de Teresa apenas era audible. Podrán visitarme en vacaciones, respondió Raúl con una frialdad que Teresa jamás había visto en él. Les enviaré dinero para lo básico, pero no puedo darles mucho al principio. Estaremos estableciéndonos, y el costo de vida en la capital es alto. ¿Estableciéndonos? ¿Ya lo tenías todo planeado? La incredulidad en la voz de Teresa era palpable. ¿Cuándo pensabas decírmelo? ¿O simplemente ibas a desaparecer un día? Lo estoy haciendo ahora, ¿no?, respondió Raúl con irritación. Mira, no quería que fuera así.
Pensaba hablar contigo de manera civilizada, pero tú con tus interrogatorios y acusaciones, ¿acusaciones? Teresa no podía creer lo que escuchaba. Me has estado engañando, Raúl. Has estado mintiéndome a mí y a tus hijos durante meses. No lo entiendes, Raúl negó con la cabeza. Me siento ahogado aquí, Teresa. Esta vida, esta casa, esta ciudad, yo quiero más. Necesito más. ¿Y nosotros no somos suficientes? Preguntó Teresa, las lágrimas finalmente rodando por sus mejillas. ¿Tu familia no es suficiente? Antes de que Raúl pudiera responder, una voz los interrumpió desde las escaleras. ¿Papá? ¿Mamá? ¿Qué está pasando? Lucía estaba de pie en el primer escalón, con Miguel y Daniela detrás de ella. Los tres niños miraban a sus padres con ojos asustados. Teresa se apresuró a secar sus lágrimas. Niños, deberían estar durmiendo, dijo con voz temblorosa. Estaban gritando, explicó Miguel. Los escuchamos desde arriba. Raúl miró a sus hijos y por un momento, Teresa vio un destello de duda en sus ojos. Pero desapareció tan rápido como llegó. Vengan, siéntense, dijo Raúl con voz severa. Tenemos que hablar. Los niños bajaron lentamente y se sentaron en el sofá, apretados uno contra otro como buscando protección mutua. Teresa se quedó de pie, incapaz de sentarse, sintiendo que si lo hacía podría desmoronarse por completo. Su madre y yo vamos a separarnos, anunció Raúl sin preámbulos. Me mudaré a Ciudad de México por trabajo. Ustedes se quedarán aquí con ella. El silencio que siguió fue desgarrador. Daniela fue la primera en romper a llorar, lanzándose a los brazos de Teresa, quien la acogió automáticamente, aunque sentía que ella misma estaba a punto de colapsar. ¿Por qué, papá?, preguntó Miguel, con la voz entrecortada. ¿Ya no nos quieres? Claro que los quiero, respondió Raúl, pero su tono carecía de la emoción que sus palabras intentaban transmitir. Esto es entre su madre y yo. A veces los adultos cambian. Sienten cosas diferentes. Es por esa mujer con la que te vi en el centro comercial, ¿verdad? La voz de Lucía cortó el aire como un cuchillo. La del cabello rubio. Estaban tomados de la mano. Teresa sintió un nuevo golpe. Incluso su hija lo sabía antes que ella. Raúl pareció genuinamente sorprendido. Lucía, no es lo que, no mientas más. Gritó la adolescente, poniéndose de pie. Te vi. Te he visto varias veces. No te atrevas a decir que no es cierto. Lucía, cálmate, intervino Teresa, aunque admiraba la valentía de su hija. No, mamá. Respondió Lucía con lágrimas de rabia. Ha estado engañándote, engañándonos a todos. Y ahora simplemente se va. ¿Nos abandona así? Raúl se pasó la mano por la cara, visiblemente incómodo. Las cosas son complicadas, Lucía. Cuando seas mayor entenderás que a veces las personas, entiendo perfectamente. Interrumpió Lucía. Entiendo que eres un cobarde que prefiere escapar con otra mujer en lugar de enfrentar sus responsabilidades. Suficiente. Gritó Raúl, golpeando la mesa con el puño. No voy a permitir que me hables así. Soy tu padre. Un padre no abandona a sus hijos, respondió Lucía con una madurez que sorprendió a Teresa. Un padre no le dice a su esposa que es inútil después de que ella ha dado todo por él. Teresa intervino, abrazando a Lucía y a Miguel mientras Daniela seguía sollozando contra su pecho. Ya es suficiente por hoy, dijo con una calma que no sentía. Niños, suban a sus habitaciones. Hablaremos mañana, cuando todos estemos más tranquilos. Pero mamá, protestó Miguel. Por favor, hijo, insistió Teresa, mirándolo directamente a los ojos. Confía en mí. Algo en la mirada de Teresa debió convencerlos, porque los tres niños, incluso la rebelde Lucía, asintieron y subieron lentamente las escaleras, no sin antes dirigir miradas de dolor y decepción a su padre. Cuando quedaron solos nuevamente, Teresa enfrentó a Raúl. Prepara tus cosas y vete ahora, dijo con voz firme. No quiero que los niños te vean aquí por la mañana.
Raúl pareció sorprendido por su tono. Esta es mi casa también, Teresa. La casa que compramos con el dinero de la herencia de mis padres, le recordó ella. La casa donde voy a criar a nuestros hijos mientras tú te estableces en la capital con tu nueva novia. Raúl la miró con una mezcla de irritación y sorpresa, como si no esperara esa resistencia. Está bien, concedió finalmente. Me iré ahora. Volveré por el resto de mis cosas cuando no estén. ¿Cuándo te vas a la ciudad?, preguntó Teresa. En 3 días, respondió él, evitando su mirada. Ya tenemos un apartamento allá. Tenemos. La palabra resonó en la mente de Teresa como un eco doloroso. Mientras Raúl subía a recoger algunas pertenencias, ella permaneció inmóvil en la sala, tratando de asimilar cómo su vida se había desmoronado en unas pocas horas. 30 minutos después, Raúl bajó con una maleta. Se detuvo frente a Teresa. Mira, sé que ahora parece el fin del mundo, pero estarás bien, dijo en un tono que pretendía ser conciliador. Podrías buscar un trabajo de medio tiempo, algo sencillo que puedas manejar. Vete, Raúl, respondió Teresa, sin mirarlo. Solo vete. Él suspiró, tomó sus llaves y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se volvió una última vez. Te llamaré para arreglar lo de los niños. Y Teresa, lo siento. De verdad. La puerta se cerró tras él, y Teresa finalmente se permitió derrumbarse en el sofá. Las lágrimas que había contenido frente a sus hijos ahora fluían libremente. 15 años de matrimonio, 3 hijos, incontables sacrificios, todo terminaba así, en una noche de domingo, con las sobras del mole poblano enfriándose en la cocina. Pasó la noche en vela, fluctuando entre la tristeza, la rabia y el miedo al futuro. ¿Cómo mantendría a sus hijos? Hacía más de una década que no trabajaba formalmente. Su último empleo había sido como ayudante de cocina en un restaurante local, antes de quedar embarazada de Lucía. Desde entonces, se había dedicado exclusivamente a su familia, confiando en que Raúl siempre estaría allí para proveer la estabilidad económica. Inútil, la palabra que Raúl había usado resonaba en su mente. ¿Realmente era así como la veía? ¿Como alguien sin valor más allá de las tareas domésticas? Lo peor era que, en ese momento de vulnerabilidad, Teresa comenzaba a creerlo. Cuando los primeros rayos del sol se filtraron por la ventana, Teresa seguía despierta. Se levantó mecánicamente para preparar el desayuno de sus hijos, como lo hacía cada mañana. A pesar de su noche de insomnio y dolor, sabía que tenía que mantener una apariencia de normalidad, especialmente por Daniela, quien había llorado hasta quedarse dormida. Los niños bajaron uno a uno, con rostros somnolientos y ojos enrojecidos. El desayuno transcurrió en un silencio incómodo, hasta que Daniela hizo la pregunta inevitable. ¿Papá va a volver? Teresa tomó la mano de su hija menor. No, cariño. Papá va a vivir en otra ciudad ahora. Pero te ama, y podrás hablar con él por teléfono. ¿Nos vamos a mudar nosotros también?, preguntó Miguel. No, seguiremos viviendo aquí, respondió Teresa, aunque la realidad de sus finanzas le preocupaba profundamente. Esta es nuestra casa. Lucía, quien había permanecido en silencio, finalmente habló. Mamá, ¿qué vamos a hacer ahora? Económicamente, quiero decir. La pregunta directa de su hija mayor reflejaba la misma preocupación que atormentaba a Teresa. Siempre habían sido una familia de clase media, viviendo cómodamente con el salario de Raúl. Teresa administraba la economía doméstica con precisión, pero nunca habían tenido grandes ahorros, y los gastos eran constantes: la colegiatura de los 3 niños, la hipoteca de la casa, los servicios, la comida. Voy a buscar trabajo, respondió Teresa con determinación. Tengo experiencia en cocina, y siempre me ha gustado. Quizás pueda encontrar algo en algún restaurante. Yo puedo ayudar, se ofreció Lucía. Puedo buscar un trabajo después de clases. No, cariño, Teresa negó firmemente. Tu único trabajo es estudiar. El próximo año entrarás a la universidad, necesitas concentrarte en eso. Pero mamá, sin peros, Lucía, la interrumpió Teresa.
Yo me encargaré de esto. Confíen en mí, ¿de acuerdo? Todo estará bien. Después de llevar a los niños a la escuela, Teresa regresó a la casa vacía. Por primera vez en años, el silencio del hogar no era un respiro bienvenido sino un recordatorio doloroso de su nueva realidad. Se sentó en la mesa de la cocina y comenzó a hacer cálculos. La hipoteca era su gasto más significativo, seguido por las colegiaturas. Raúl había prometido enviar dinero, pero Teresa no sabía cuánto ni con qué regularidad podía contar con ello. Necesitaba un plan. Abrió el cajón donde guardaba sus documentos personales y encontró su antiguo diploma del curso de cocina mexicana que había completado antes de casarse. También tenía un certificado de un taller de repostería al que había asistido hace 3 años, más como hobby que pensando en una salida laboral. Algo es algo, murmuró para sí misma. Encendió la computadora familiar y actualizó su currículum, incluyendo su experiencia previa en cocina y destacando sus habilidades culinarias. Aunque la falta de experiencia reciente pesaba como una losa sobre sus esperanzas. Durante los siguientes días, Teresa recorrió todos los restaurantes de Puebla, desde los más lujosos hasta las pequeñas fondas de barrio, dejando su currículum y ofreciéndose incluso para los puestos más básicos. Las respuestas eran siempre similares: necesitamos a alguien con experiencia reciente, buscamos personal más joven, tenemos el equipo completo por ahora. Una semana después de la partida de Raúl, Teresa recibió un mensaje de texto: te he enviado dinero para este mes. No será la misma cantidad que antes. Tengo muchos gastos con la mudanza. Hablaré con los niños el fin de semana. R. Cuando Teresa revisó la transferencia, su corazón se hundió. Era apenas 1/3 de lo que normalmente necesitaban para cubrir los gastos básicos. Con ese dinero apenas alcanzaría para pagar parte de la hipoteca. Esa tarde, sentada en la mesa de la cocina rodeada de facturas y cuentas pendientes, Teresa sintió que el peso del mundo caía sobre sus hombros. Las palabras de Raúl seguían atormentándola: inútil fuera de estas 4 paredes. ¿Y si tenía razón? A sus 42 años, con 3 hijos y sin experiencia laboral reciente, ¿qué podía ofrecer? El sonido de la puerta interrumpió sus pensamientos. Era doña Carmen, su vecina de 60 años, quien había sido como una madre para Teresa desde que se mudaron al barrio. Teresa, querida, te traje estas gorditas de chicharrón. Las hice esta mañana, dijo la mujer mayor, colocando un plato cubierto sobre la mesa. ¿Cómo están tú y los niños? Teresa intentó sonreír, pero las lágrimas traicionaron su esfuerzo. Ay, Carmencita, no sé qué voy a hacer, confesó, rompiendo en llanto. Doña Carmen se sentó a su lado y la abrazó con la ternura de una madre. Teresa le contó todo: la infidelidad de Raúl, las humillaciones, el abandono, la precaria situación económica, el miedo al futuro. Ese hombre es un ingrato, declaró doña Carmen con indignación. Después de todo lo que has hecho por él y por tus hijos. Pero escúchame bien, Teresa, tomó el rostro de la mujer más joven entre sus manos arrugadas. Tú no eres inútil. Eres la mujer más capaz que conozco. Has criado a 3 niños maravillosos, has mantenido un hogar impecable y cocinas como los ángeles. Teresa soltó una risa amarga entre lágrimas. De poco me sirve cocinar bien si nadie quiere contratarme. Doña Carmen permaneció en silencio un momento, pensativa. ¿Sabes? Mi comadre Rosario trabaja en el mercado de la Cocota. Tiene un puesto de comida que le va muy bien, pero últimamente su artritis le impide trabajar todo el día. Estaba buscando ayuda. Teresa la miró con un destello de esperanza. ¿Cree que podría recomendarme? Haré algo mejor, respondió doña Carmen con decisión. Te llevaré yo misma mañana. Vamos a hablar con ella. Al día siguiente, después de dejar a los niños en la escuela, Teresa acompañó a doña Carmen al bullicioso mercado de la Cocota, uno de los más tradicionales de Puebla. El puesto de doña Rosario, Antojitos Rosario, era pequeño pero estaba siempre lleno de clientes que buscaban sus famosos chiles en nogada, chalupas y semitas. Rosario, una mujer robusta de unos 65 años, recibió a Teresa con amabilidad, escuchando atentamente su situación.
Carmen me ha hablado maravillas de tu sazón, dijo la dueña del puesto. Pero dime, ¿qué sabes hacer? De todo un poco, respondió Teresa con humildad. Mole poblano, chiles en nogada, chalupas, semitas, tacos árabes, memelas, ¿puedes venir mañana para una prueba? Propuso Rosario. Te pagaré el día, y si me convences, podemos hablar de algo permanente. Teresa sintió que un pequeño rayo de luz se abría paso entre las nubes oscuras de su vida. Aquí estaré a primera hora. Gracias, doña Rosario, no la decepcionaré. Esa tarde, cuando los niños regresaron de la escuela, Teresa les compartió la noticia con cauteloso optimismo. Es solo una prueba, aclaró, pero es una oportunidad. Eso es genial, mamá, exclamó Miguel. Tus chiles en nogada son los mejores del mundo. Vas a conseguir ese trabajo, estoy segura, añadió Lucía, abrazándola. Daniela, quien había estado más callada y triste desde la partida de su padre, simplemente se acercó y tomó la mano de Teresa. ¿Significa que estarás fuera todo el día?, preguntó con voz pequeña. Teresa se arrodilló para estar a la altura de su hija. Sí, cariño. Tendré que trabajar para poder cuidar de ustedes. Pero Lucía estará contigo cuando regreses de la escuela, y yo volveré para la cena todos los días. Te lo prometo. La niña asintió, no completamente convencida, pero dispuesta a aceptar los cambios que estaban ocurriendo en su vida. Esa noche, Teresa preparó lo mejor que sabía hacer, chiles en nogada, el platillo emblemático de Puebla. Practicó cada paso con meticulosa atención, sabiendo que su futuro podría depender de esta oportunidad. A la mañana siguiente, llegó al mercado incluso antes que doña Rosario. Cuando la dueña del puesto la vio esperando, sonrió con aprobación. Puntualidad. Me gusta eso, comentó mientras abría el local. Ven, te mostraré cómo funciona todo aquí. El día fue intenso. Teresa trabajó sin descanso, preparando los platillos que los clientes pedían, siguiendo las recetas y métodos de doña Rosario. A la hora del almuerzo, cuando la clientela aumentaba, la dueña le pidió que preparara una tanda de chiles en nogada para un pedido especial. Quiero ver qué tal lo haces, explicó Rosario. Es nuestro platillo estrella. Teresa asintió y se puso manos a la obra. Preparó la carne con frutas y especias para el relleno, asó y peló los chiles, batió la nogada con nueces y queso fresco, todo con la dedicación y el amor que ponía en cada plato que cocinaba para su familia. Cuando doña Rosario probó el resultado, sus ojos se iluminaron. Teresa, esto está delicioso, declaró la mujer. Tienes buena mano para la cocina, se nota que lo haces con amor. Al final de la jornada, doña Rosario le ofreció el puesto permanente. El sueldo no era mucho, apenas lo suficiente para cubrir parte de sus gastos, pero era un comienzo. Teresa aceptó con gratitud. Podemos ajustar el horario para que puedas llevar a tus hijos a la escuela, añadió Rosario, mostrando comprensión. Sé lo que es ser madre soltera, yo crié a mis 3 hijos así después de que mi marido murió. Durante las siguientes semanas, Teresa estableció una nueva rutina. Se levantaba al amanecer, preparaba el desayuno y las loncheras de sus hijos, los llevaba a la escuela y luego iba directamente al mercado. Trabajaba hasta media tarde, justo a tiempo para recoger a Daniela de la primaria. Lucía y Miguel, que estudiaban en la secundaria y preparatoria, regresaban por su cuenta y ayudaban con las tareas domésticas mientras Teresa no estaba. Los clientes del puesto de doña Rosario comenzaron a notar la nueva mano en la cocina. Muchos comentaban lo sabrosos que estaban los platillos, especialmente los chiles en nogada y el mole poblano que Teresa preparaba. Tienes un don, muchacha, le dijo un día doña Rosario mientras contaban las ganancias. Mi puesto nunca había tenido tantos clientes. Teresa agradecía el reconocimiento, pero la realidad era que su situación económica seguía siendo precaria. El sueldo del puesto, aunque ayudaba, no era suficiente para cubrir todas sus responsabilidades. Raúl enviaba dinero esporádicamente y siempre menos de lo necesario. Las excusas eran constantes, gastos imprevistos, el alto costo de vida en la capital, problemas con los pagos de su nuevo empleo.
Una tarde de viernes, mientras Teresa limpiaba el puesto al final de la jornada, un hombre de traje se acercó. «Discúlpeme, ¿usted preparó los chiles en nogada que pedí al mediodía?», preguntó con expresión seria. Teresa asintió, preocupada de que hubiera alguna queja. «Sí, señor». «¿Hubo algún problema?». «Al contrario», respondió el hombre, relajando su expresión. «Fueron los mejores que he probado en años. Mi nombre es Javier Morales, soy el gerente del Hotel Colonial aquí en Puebla. Estamos buscando a alguien para nuestro restaurante, específicamente para el área de cocina tradicional poblana. ¿Le interesaría venir a una entrevista?». Teresa sintió que el corazón le daba un vuelco. El Hotel Colonial era uno de los más prestigiosos de la ciudad, frecuentado por turistas nacionales e internacionales. «Por supuesto, me interesa mucho», respondió, intentando ocultar su emoción. «Pero debo ser honesta, no tengo experiencia en restaurantes de hotel. Lo que importa es el talento y la pasión, y eso se nota en su comida», replicó Javier, entregándole una tarjeta. «Lo demás se aprende. Venga el lunes a las 10». Cuando Teresa compartió la noticia con sus hijos esa noche, hubo una pequeña celebración en la casa. Incluso Daniela, que aún extrañaba mucho a su padre, sonrió genuinamente por primera vez en semanas. «¿Ves, mamá? Te dije que lo lograrías», exclamó Lucía, abrazándola. «Todavía no he conseguido el trabajo», les recordó Teresa, aunque no podía ocultar su ilusión. «Pero es una gran oportunidad». El lunes por la mañana, Teresa se vistió con su mejor conjunto, un sencillo vestido azul marino que guardaba para ocasiones especiales. Lucía la ayudó a arreglarse el cabello. «Estás hermosa, mamá», dijo su hija mayor mientras le aplicaba un toque de maquillaje. «Van a contratarte, estoy segura». Teresa llegó puntualmente al Hotel Colonial, un edificio histórico del siglo XVIII en el centro de Puebla. El lobby, con sus techos altos y decoración colonial, intimidaba un poco, pero Teresa respiró profundo y se dirigió a la recepción. Javier Morales la recibió amablemente y la condujo a las cocinas del hotel. El chef ejecutivo, un hombre de mediana edad llamado Eduardo Vega, la esperaba con expresión seria. «Así que usted es la responsable de los famosos chiles en nogada que Javier no deja de mencionar», comentó mientras la evaluaba con la mirada. «He trabajado en el puesto de Doña Rosario últimamente, pero la receta es una adaptación familiar», explicó Teresa con humildad. La entrevista fue rigurosa. Le preguntaron sobre técnicas culinarias, ingredientes tradicionales poblanos, su experiencia. Teresa respondió con honestidad, admitiendo sus limitaciones pero mostrando su pasión por la cocina mexicana. «Bien, ahora la parte práctica», anunció Eduardo. «Prepáreme algo. Tiene la cocina a su disposición, elija lo que desee hacer». Teresa decidió preparar un mole poblano, el platillo más emblemático de la región y uno que había perfeccionado a lo largo de los años. Trabajó con concentración absoluta, ignorando las miradas evaluadoras de Eduardo y Javier. Cuando finalmente sirvió el plato, decorado con ajonjolí y acompañado de arroz blanco, ambos hombres lo probaron en silencio. «Esto es extraordinario», dijo finalmente Eduardo, con expresión sorprendida. «Tiene el equilibrio perfecto entre dulce, picante y amargo». «¿Dónde aprendió a cocinar así?». «De mi madre y mi abuela», respondió Teresa. «Y luego fui adaptando las recetas, experimentando». Eduardo y Javier intercambiaron una mirada. «El puesto que ofrecemos es para auxiliar de cocina en el área de comida tradicional mexicana», explicó Javier. «El sueldo es mejor que el del mercado, incluye prestaciones, y el horario sería de 7 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes». Teresa sintió que una ola de alivio la recorría. Ese horario le permitiría estar con sus hijos por las tardes y los fines de semana. «Estoy muy interesada», respondió con entusiasmo. «Hay un periodo de prueba de 3 meses», advirtió Eduardo. «Si todo va bien, consideraríamos ascenderla a chef de estación». Teresa salió del hotel con una mezcla de euforia y nerviosismo. Había conseguido el empleo, uno que no solo le permitiría cubrir mejor los gastos de su familia, sino que también representaba un paso hacia la carrera culinaria que siempre había soñado.
Al llegar a casa, encontró a Lucía esperándola ansiosamente. «¿Y qué pasó?», preguntó su hija mayor apenas la vio. «Me contrataron», anunció Teresa, permitiéndose finalmente celebrar. «Comienzo la próxima semana». Esa noche, mientras los niños dormían, Teresa revisó las cuentas pendientes. Con el nuevo sueldo podría cubrir la hipoteca y las colegiaturas, aunque seguiría siendo ajustado. Necesitaba hablar seriamente con Raúl sobre la manutención de los niños. Como si sus pensamientos lo hubieran invocado, su teléfono sonó. Era él. «Teresa, necesitamos hablar», dijo Raúl sin saludar. «Sobre el dinero y los niños». «Justamente estaba pensando en eso», respondió ella, manteniendo la calma. «Has estado enviando mucho menos de lo que necesitamos, Raúl. Los niños tienen gastos, la hipoteca, ese es el problema», la interrumpió él. «No voy a poder seguir enviando dinero por un tiempo. Las cosas no están saliendo como esperaba aquí. Alejandra y yo estamos teniendo dificultades económicas». Teresa sintió que la sangre le hervía. Mientras ella luchaba día y noche para mantener a sus hijos, él simplemente se desentendía. «¿Y qué se supone que haga, Raúl?», preguntó, intentando controlar su enojo. «¿Cómo voy a mantener a nuestros hijos yo sola?». «Pensé que habías encontrado trabajo», respondió él con desdén. «Además, siempre puedes vender la casa y mudarte a un lugar más pequeño, más acorde con tu situación actual». Las palabras de Raúl la golpearon con fuerza. ¿Vender la casa? ¿El hogar de sus hijos? ¿El único lugar estable en sus vidas después de todo lo que habían pasado? «No voy a vender nuestra casa», respondió firmemente. «Y no voy a permitir que te desentendas de tus responsabilidades como padre». «Y mira, Teresa», el tono de Raúl se volvió frío. «Estoy haciendo lo que puedo. Si no te gusta, siempre puedes acudir a un abogado, aunque dudo que tengas dinero para eso». Después de colgar, Teresa permaneció inmóvil, con el teléfono aún en la mano. La crueldad de Raúl la había dejado sin palabras. Por un momento, sintió que volvía a ser aquella mujer insegura de hace unas semanas, la que creía que era inútil fuera de las paredes de su hogar. Pero algo había cambiado en ella. Las últimas semanas le habían demostrado que podía enfrentar desafíos que nunca imaginó. Había conseguido trabajo, estaba aprendiendo a ser autosuficiente, a confiar en sus habilidades. «No voy a dejarme derrotar», murmuró para sí misma. «No por él, no después de todo lo que he logrado». Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Teresa se despidió de doña Rosario, quien le deseó lo mejor en su nuevo empleo, y se preparó para comenzar en el Hotel Colonial. Paralelamente, investigó sobre sus derechos legales respecto a la manutención de sus hijos. Descubrió que podía solicitar pensión alimenticia a través de los tribunales familiares, aunque el proceso sería largo y posiblemente costoso. Su primer día en el hotel fue intimidante. La cocina era mucho más grande y sofisticada que cualquier lugar donde hubiera trabajado antes. El personal, en su mayoría hombres jóvenes con educación formal en gastronomía, la observaba con curiosidad y cierto escepticismo. Eduardo, el chef ejecutivo, la presentó brevemente como la nueva auxiliar para cocina tradicional mexicana. Le asignaron preparar bases de salsas y moles, así como apoyar al chef de estación en los platillos poblanos que ofrecía el menú. Teresa trabajó con dedicación absoluta, mostrando respeto por la jerarquía de la cocina pero también seguridad en sus conocimientos sobre los platillos tradicionales. Al final del día, Eduardo se acercó a ella. «Buen trabajo hoy, Teresa», comentó con una ligera sonrisa. «Tu mole es realmente excepcional. Mañana quiero que me muestres cómo preparas los chiles en nogada. Estamos pensando en incluirlos en el menú especial del mes patrio». Estas pequeñas victorias iban reconstruyendo la confianza de Teresa en sí misma. En casa, estableció nuevas rutinas con sus hijos. Lucía se había convertido en su principal apoyo, asumiendo responsabilidades domésticas mientras Teresa trabajaba. Miguel ayudaba con las compras y el mantenimiento básico de la casa. Incluso Daniela, a pesar de su corta edad, colaboraba con pequeñas tareas. Una tarde,
mientras Teresa ayudaba a Daniela con su tarea de matemáticas, la niña preguntó inesperadamente, «Mamá, ¿papá ya no nos quiere?». Teresa sintió que el corazón se le encogía. Puso a un lado el cuaderno y abrazó a su hija. «Tu papá los quiere, cariño», respondió con suavidad. A veces los adultos toman decisiones difíciles que afectan a quienes aman. Pero eso no significa que deje de quererlos. Entonces, ¿por qué no llama?, insistió Daniela. Ni siquiera me felicitó por mi cumpleaños. Teresa no tenía respuesta para eso. Raúl había olvidado por completo el 10º cumpleaños de Daniela la semana anterior, a pesar de que Teresa le había enviado varios recordatorios. Cuando finalmente llamó, 2 días después, su excusa fue un supuesto problema con su teléfono. «Papá está pasando por un momento difícil», dijo Teresa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Pero eso no tiene nada que ver contigo, ni con Miguel, ni con Lucía. Ustedes son niños maravillosos, y cualquier padre estaría orgulloso de tenerlos». Esa noche, después de acostar a Daniela, Teresa encontró a Lucía en la cocina, preparando té de tila. «Te hice uno a ti también, mamá», dijo la joven, ofreciéndole una taza. «Pareces cansada». Teresa aceptó el té con gratitud y se sentó junto a su hija. «Gracias por todo lo que estás haciendo, Lucía», dijo con sinceridad. «No sé qué haría sin ti». «Somos una familia, nos apoyamos», respondió Lucía con una madurez que superaba sus 16 años. «Además, te admiro mucho, mamá. La forma en que has manejado todo esto. Eres muy fuerte». Teresa sonrió, conmovida por las palabras de su hija. «No me siento fuerte la mayor parte del tiempo», confesó. «Tengo miedo, dudo de mí misma, pero sigues adelante a pesar de eso», completó Lucía. «Eso es verdadera fortaleza». Con el paso de las semanas, Teresa fue ganándose el respeto de sus compañeros en la cocina del Hotel Colonial. Sus chiles en nogada se convirtieron en uno de los platillos más solicitados, y Eduardo comenzó a confiarle tareas de mayor responsabilidad. Un día, mientras preparaba un catering especial para un evento corporativo en el hotel, Eduardo se acercó con expresión seria. «Tenemos un problema, Teresa», anunció. Máximo, el chef de estación tradicional, tuvo un accidente de moto. Nada grave, pero estará incapacitado al menos 3 semanas. Necesito que asuma su puesto temporalmente. Teresa sintió una mezcla de entusiasmo y temor ante el desafío. «Pero solo llevo 2 meses aquí, y hay otros cocineros con más experiencia, ninguno conoce la cocina poblana como tú», respondió Eduardo con firmeza. «Confío en ti, Teresa. Es una gran oportunidad para demostrar lo que vales». Las siguientes semanas fueron las más exigentes pero también las más gratificantes en la vida profesional de Teresa. Como chef de estación temporal, supervisaba a 2 auxiliares y era responsable de todos los platillos tradicionales mexicanos que salían de la cocina. Trabajaba más horas, llegando incluso antes de su horario y quedándose después para asegurarse de que todo estuviera perfecto. Sus hijos notaron el cambio en ella, más cansada físicamente, pero con un brillo en los ojos que no habían visto en años. La confianza en sí misma crecía día a día, y eso se reflejaba en su forma de enfrentar todos los aspectos de su vida. Una tarde, mientras Teresa supervisaba la preparación de un banquete para una boda, Javier Morales entró a la cocina acompañado de un hombre elegante de unos 50 años. «Teresa, quiero presentarte a Ricardo Olvera», dijo Javier. «Es el dueño del hotel y está especialmente interesado en probar tus chiles en nogada. Ha escuchado maravillas de ellos». Teresa saludó con respeto, nerviosa ante la presencia del propietario. Personalmente se encargó de preparar el platillo, poniendo todo su empeño y corazón en cada paso. Cuando Ricardo Olvera probó los chiles en nogada, su expresión se transformó en una de genuino deleite. «Esto es extraordinario, realmente extraordinario», declaró. «Me recuerda a los que preparaba mi abuela, pero con un toque único». «¿Dónde aprendió a cocinar así, señora Mendoza?» «En casa, señor Olvera», respondió Teresa con humildad. «Las recetas han pasado de generación en generación en mi familia, aunque yo siempre añado mi toque personal».
Pues ese toque está haciendo maravillas para nuestro restaurante, comentó Ricardo. Las reservaciones han aumentado un 30% desde que sus platillos están en el menú, especialmente entre los turistas extranjeros que buscan auténtica comida poblana. Al final de la visita, Ricardo se reunió brevemente con Eduardo y Javier. Minutos después, llamaron a Teresa a la oficina del chef ejecutivo. Teresa, tenemos una propuesta para ti, comenzó Eduardo. Cuando Máximo regrese, queremos que continúes como chef de estación permanente, pero a cargo de una nueva sección, Sabores Auténticos de Puebla. Sería un área dedicada exclusivamente a los platillos tradicionales poblanos, pero con tu toque personal. Teresa apenas podía creer lo que escuchaba. No solo le ofrecían un puesto permanente como chef, sino que le daban la oportunidad de crear y dirigir su propia sección dentro del restaurante. El señor Olvera quedó impresionado, añadió Javier. Dice que lo que haces es arte, no solo cocina. Y que puede ser un gran atractivo para el hotel. Por supuesto, esto implica un aumento de sueldo y prestaciones adicionales, concluyó Eduardo. ¿Qué dices? Esa noche, Teresa llegó a casa con una sonrisa que no podía contener. Reunió a sus 3 hijos en la sala y les compartió la noticia. «Eso es increíble, mamá», exclamó Miguel, abrazándola. «Siempre supe que eras la mejor cocinera del mundo». «Estoy tan orgullosa de ti», añadió Lucía, con lágrimas de alegría. «Te lo mereces, mamá. Te has esforzado tanto». Incluso Daniela, quien había estado más retraída desde la partida de Raúl, mostró entusiasmo. ¿Eso significa que podremos comprar una nueva tableta?, preguntó con inocencia. La mía ya no funciona bien para mis tareas. Teresa rió y abrazó a su hija menor. Significa que las cosas serán un poco más fáciles para todos nosotros, respondió. Y sí, probablemente podamos comprar esa tableta pronto. Esa misma semana, Teresa recibió una llamada inesperada. Era el abogado que había consultado sobre la pensión alimenticia para sus hijos. Señora Mendoza, tengo noticias, anunció el licenciado Moreno. Hemos recibido respuesta de la demanda de pensión alimenticia. El juez ha fallado a su favor. Su ex esposo deberá pagar el 30% de sus ingresos mensuales para la manutención de sus 3 hijos. Teresa sintió un peso enorme levantarse de sus hombros. Con su nuevo puesto en el hotel y la pensión para sus hijos, finalmente podría estabilizar su situación económica e incluso comenzar a ahorrar para el futuro. Especialmente para la Universidad de Lucía que estaba a la vuelta de la esquina. Sin embargo, la victoria legal tuvo un efecto inesperado. 2 días después, Raúl apareció en su puerta, furioso. ¿Cómo te atreves a demandarme?, gritó apenas Teresa abrió la puerta. ¿Tienes idea de lo que esto significará para mí? No puedo permitirme dar ese porcentaje de mi sueldo. Teresa, quien hace unos meses habría temblado ante su furia, lo miró directamente a los ojos con una calma que sorprendió incluso a ella misma. Son tus hijos, Raúl, respondió firmemente. Tienen necesidades que deben ser cubiertas. No estoy pidiendo nada injusto, solo lo que les corresponde por ley. Eres una interesada, acusó él, aunque su tono había bajado ante la firmeza de Teresa. Todo esto es por dinero. No, Raúl, Teresa negó con la cabeza. Es por responsabilidad. Por respeto a tus hijos. Ellos no pidieron que te fueras, no pidieron que formaras otra familia. Pero tienen derecho a que su padre cumpla con sus obligaciones. Antes de que Raúl pudiera responder, la puerta se abrió completamente, revelando a Lucía, Miguel y Daniela detrás de Teresa. Los 3 miraban a su padre con una mezcla de emociones, dolor, decepción, anhelo. Papá, saludó Lucía fríamente. ¡Qué sorpresa! Hacía meses que no sabíamos de ti. Raúl pareció desarmarse ante la presencia de sus hijos. Su postura agresiva cedió, y sus ojos reflejaron una chispa de vergüenza. Hola, niños, saludó incómodamente. Yo, he estado ocupado. Ya saben, el trabajo, la adaptación a la ciudad, ni siquiera me llamaste para mi cumpleaños, interrumpió Daniela con voz quebrada. Te esperé todo el día. Raúl bajó la mirada,
visiblemente afectado por las palabras de su hija menor. Lo siento, princesa. Tuve problemas con mi teléfono y, no mientas, papá, intervino Miguel, quien a sus 14 años mostraba una madurez sorprendente. Si realmente te importáramos, habrías encontrado la manera de comunicarte. Siempre hay excusas. Teresa observaba el intercambio sin intervenir. Parte de ella sentía dolor al ver a sus hijos enfrentarse a la dura realidad del abandono de su padre, pero otra parte reconocía que era necesario para su sanación. ¿Podemos hablar en privado?, pidió finalmente Raúl, dirigiéndose a Teresa. Ella sintió y le pidió a los niños que los dejaran solos. Entraron a la cocina, donde tantas veces habían discutido en el pasado, pero donde ahora Teresa se sentía en su elemento, poderosa. Las cosas no están bien para mí, Teresa, confesó Raúl, hundiendo los hombros. El trabajo en la Ciudad de México no es lo que esperaba. Los gastos son enormes, y Alejandra, bueno, las cosas están tensas entre nosotros. Lo siento por ti, Raúl, respondió ella con sinceridad. Pero eso no cambia tus responsabilidades hacia tus hijos. Lo sé, admitió él, pasándose la mano por el cabello con gesto nervioso. Es solo que, no sé cómo voy a manejar todo esto. Tal vez cometí un error al irme así. Teresa lo miró, buscando en sus ojos al hombre que una vez amó, al padre de sus hijos. Solo encontró a alguien perdido, atrapado en las consecuencias de sus propias decisiones. Todos cometemos errores, Raúl, dijo suavemente. La diferencia está en cómo los enfrentamos. Tus hijos te necesitan, no solo tu dinero, sino tu presencia, tu amor, tu ejemplo. Raúl levantó la mirada, sorprendido por las palabras de Teresa, por su tono carente de rencor. Has cambiado, observó. Estás diferente. Teresa sonrió ligeramente. La vida me obligó a cambiar, a crecer, respondió. A descubrir que no soy inútil fuera de estas cuatro paredes, como tú decías. De hecho, estoy construyendo una carrera que me apasiona. La expresión de Raúl cambió al escuchar sus propias palabras crueles repetidas. Yo no debí decir eso, murmuró. Estaba enojado, confundido, ya no importa, respondió Teresa con firmeza. Lo que importa ahora son nuestros hijos. Necesitan a su padre, Raúl. Un padre presente, responsable, comprometido. No alguien que aparece cuando le conviene o cuando tiene problemas. Raúl asintió lentamente, como procesando sus palabras. ¿Me dejarías verlos más seguido? ¿Pasar tiempo con ellos?, preguntó finalmente. Por supuesto, respondió Teresa sin dudarlo. Son tus hijos. Las puertas de esta casa siempre estarán abiertas para que los visites. Pero depende de ti reconstruir la relación con ellos, ganarte su confianza nuevamente. Antes de irse, Raúl se detuvo en la puerta y miró a Teresa con una expresión que mezclaba arrepentimiento y admiración. Lo que sea que estés haciendo ahora, te sienta bien, dijo. Te ves fuerte, Teresa. Realmente fuerte. Después de que Raúl se fue, Teresa se sentó en el sofá, reflexionando sobre el encuentro. No sentía el triunfo que quizás habría esperado al ver a su exmarido enfrentando dificultades, ni la satisfacción vengativa de verlo reconocer sus errores. En cambio, sentía paz. La paz de quien ha encontrado su propio camino, su propia fuerza. Esa noche, mientras preparaba la cena para sus hijos, Teresa sonrió para sí misma. El aroma del chile poblano asado inundaba la cocina, ese espacio que siempre había sido su refugio y que ahora se había convertido en su trampolín hacia un futuro que nunca imaginó. Lucía entró a la cocina y comenzó a ayudarla silenciosamente, cortando tomates para la ensalada. ¿Estás bien, mamá?, preguntó después de un momento. Con todo lo de papá, quiero decir. Teresa la miró, apreciando la mujer en que se estaba convirtiendo su hija mayor. Estoy más que bien, Lucía, respondió con una sonrisa genuina. Por primera vez en mucho tiempo, me siento realmente viva. Y mientras el mole poblano hervía lentamente, Teresa Mendoza comprendió que a veces, las mayores tormentas de la vida son las que nos empujan a descubrir quiénes somos realmente y de qué estamos hechos. Aquellas palabras crueles, inútil,
que una vez la habían devastado, ahora parecían tan lejanas, tan insignificantes frente a la mujer fuerte y capaz en la que se había convertido. El camino no había terminado, quedaban muchos desafíos por enfrentar, pero Teresa ya no los temía. Había descubierto que dentro de ella existía una fuerza que ni siquiera ella conocía, una fuerza que la guiaría a través de cualquier tormenta que la vida pusiera en su camino. 3 meses habían transcurrido desde aquella noche en que Raúl abandonó a Teresa y sus hijos. La vida había cambiado drásticamente para la familia Mendoza, pero especialmente para Teresa, quien descubría día a día una fortaleza que no sabía que poseía. Su trabajo en el puesto de Doña Rosario en el mercado de la Cocota le había permitido sobrevivir las primeras semanas, aunque apenas alcanzaba para cubrir los gastos básicos. Las remesas de Raúl eran esporádicas e insuficientes, siempre acompañadas de excusas sobre el alto costo de vida en la capital o problemas con su nuevo empleo. «Tienes un don, muchacha», le decía frecuentemente Doña Rosario mientras observaba cómo los clientes elogiaban sus platillos. «Tus chiles en nogada son los mejores que he probado». Teresa agradecía los cumplidos, pero la preocupación económica no la abandonaba. Los pagos de la hipoteca se acumulaban, y las colegiaturas de los niños estaban próximas a vencer. Una tarde de viernes, mientras Teresa limpiaba el puesto al final de la jornada, un hombre de traje se acercó. «Disculpe, ¿usted preparó los chiles en nogada que pedí al mediodía?», preguntó con expresión seria. Teresa asintió, preocupada. «Sí, señor». «¿Hubo algún problema?». «Al contrario», respondió el hombre, sonriendo. «Fueron los mejores que he probado en años. Soy Javier Morales, gerente del Hotel Colonial. Estamos buscando a alguien para nuestro restaurante, específicamente para el área de cocina tradicional poblana. ¿Le interesaría venir a una entrevista?». El Hotel Colonial era uno de los más prestigiosos de la ciudad. Teresa sintió que el corazón le daba un vuelco. «Por supuesto», respondió, intentando ocultar su emoción. «Aunque debo ser honesta, no tengo experiencia en restaurantes de hotel». «Lo que importa es el talento, y eso se nota en su comida», replicó Javier, entregándole una tarjeta. «Venga el lunes a las 10». Esa noche, al compartir la noticia con sus hijos, hubo una pequeña celebración. Incluso Daniela, que aún lloraba por las noches extrañando a su padre, sonrió genuinamente. «¿Ves, mamá? Te dije que lo lograrías», exclamó Lucía, abrazándola. El lunes por la mañana, Teresa se presentó puntualmente en el Hotel Colonial. El chef ejecutivo, Eduardo Vega, la recibió con expresión seria. «Así que usted es la responsable de los famosos chiles en nogada que Javier no deja de mencionar», comentó mientras la evaluaba con la mirada. La entrevista fue rigurosa. Cuando llegó la prueba práctica, Teresa decidió preparar un mole poblano, el platillo que había perfeccionado a lo largo de los años. Trabajó con concentración absoluta, ignorando las miradas evaluadoras. «Esto es extraordinario», dijo finalmente Eduardo al probar el platillo. «Tiene el equilibrio perfecto entre dulce, picante y amargo». «¿Dónde aprendió a cocinar así?». «De mi madre y mi abuela», respondió Teresa. «Y luego fui adaptando las recetas». Le ofrecieron el puesto de auxiliar de cocina con un horario que le permitiría estar con sus hijos por las tardes. Teresa aceptó con gratitud inmensa. Al volver a casa esa noche, mientras revisaba las facturas pendientes, recibió una llamada de Raúl. «Teresa, no voy a poder seguir enviando dinero por un tiempo», anunció sin rodeos. «Las cosas no están saliendo como esperaba aquí. Alejandra y yo estamos teniendo dificultades económicas». «¿Y qué se supone que haga, Raúl?», preguntó, conteniendo su enojo. «¿Cómo voy a mantener a nuestros hijos yo sola?». «Siempre puedes vender la casa y mudarte a un lugar más pequeño», sugirió él con frialdad. «Más acorde con tu situación actual». Las palabras de Raúl la enfurecieron. ¿Vender el hogar de sus hijos? ¿El único lugar estable en sus vidas? «No voy a vender nuestra casa», respondió firmemente. «Y no voy a permitir que te desentendas de tus responsabilidades como padre». Después de colgar, Teresa permaneció inmóvil, procesando la crueldad de su ex esposo.
Por un momento, volvió a sentirse aquella mujer insegura que creía ser inútil fuera de las paredes de su hogar. Pero algo había cambiado en ella. No voy a dejarme derrotar, murmuró. No por él, no después de todo lo que he logrado. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Teresa se despidió de doña Rosario y comenzó en el Hotel Colonial. La cocina era mucho más grande y sofisticada que cualquier lugar donde hubiera trabajado antes, y el personal, en su mayoría hombres jóvenes con educación formal en gastronomía, la observaba con cierto escepticismo. Teresa trabajó con dedicación absoluta, mostrando respeto por la jerarquía pero también seguridad en sus conocimientos sobre los platillos tradicionales. Poco a poco, fue ganándose el respeto de sus compañeros, especialmente cuando sus recetas comenzaron a recibir elogios de los comensales. Un mes después, el chef de estación tradicional tuvo un accidente y estaría incapacitado por 3 semanas. Eduardo, quien había notado el talento y dedicación de Teresa, la llamó a su oficina. «Necesito que asumas su puesto temporalmente», anunció. «Confío en ti, Teresa. Es una oportunidad para demostrar lo que vales». Teresa aceptó el desafío. Como chef de estación temporal, supervisaba a 2 auxiliares y era responsable de todos los platillos tradicionales mexicanos que salían de la cocina. Trabajaba incansablemente, llegando antes de su horario y quedándose después para asegurarse de que todo estuviera perfecto. Sus hijos notaron el cambio en ella, más cansada físicamente, pero con un brillo en los ojos que no habían visto en años. Una tarde, mientras supervisaba la preparación de un banquete, Javier entró a la cocina acompañado de un hombre elegante. «Teresa, él es Ricardo Olvera, dueño del hotel», presentó Javier. «Está especialmente interesado en probar tus chiles en nogada». Teresa preparó el platillo con todo su empeño. Cuando Ricardo lo probó, su expresión se transformó en una de genuino deleite. «Esto es extraordinario», declaró. «Me recuerda a los que preparaba mi abuela, pero con un toque único». Días después, cuando Máximo, el chef de estación titular, regresó, Teresa esperaba volver a su puesto como auxiliar. Sin embargo, Eduardo la llamó nuevamente a su oficina. «Teresa, queremos que continúes como chef de estación permanente, pero a cargo de una nueva sección, Sabores Auténticos de Puebla», anunció. «El señor Olvera quedó impresionado con tu trabajo. Esto implica un aumento considerable de sueldo». Teresa apenas podía creer lo que escuchaba. No solo le ofrecían un puesto permanente como chef, sino que le daban la oportunidad de crear su propia sección. Con ese sueldo, podría estabilizar la situación económica de su familia. Esa misma semana, recibió noticias del abogado que había consultado sobre la pensión alimenticia. «El juez ha fallado a su favor», informó el licenciado Moreno. «Su ex esposo deberá pagar el 30% de sus ingresos mensuales para la manutención de sus 3 hijos». Teresa sintió un peso enorme levantarse de sus hombros. Con su nuevo puesto y la pensión, finalmente podría cubrir todas las necesidades de sus hijos e incluso comenzar a ahorrar. 2 días después, Raúl apareció en su puerta, furioso. «¿Cómo te atreves a demandarme?», gritó. «No puedo permitirme dar ese porcentaje de mi sueldo». Teresa, quien antes habría temblado ante su furia, lo miró directamente a los ojos con una calma que la sorprendió a ella misma. «Son tus hijos, Raúl», respondió firmemente. «Tienen necesidades que deben ser cubiertas. No estoy pidiendo nada injusto». La puerta se abrió completamente, revelando a Lucía, Miguel y Daniela detrás de Teresa. Los 3 miraban a su padre con una mezcla de emociones. «Papá», saludó Lucía fríamente. «Hacía meses que no sabíamos de ti». «Ni siquiera me llamaste para mi cumpleaños», añadió Daniela con voz quebrada. Raúl pareció desarmarse ante sus hijos. Su postura agresiva cedió, y en sus ojos apareció un destello de vergüenza. «Lo siento», murmuró. «He estado ocupado». «No mientas, papá», intervino Miguel. «Si realmente te importáramos, habrías encontrado la manera de comunicarte». Raúl pidió hablar en privado con Teresa. En la cocina, lejos de los oídos de los niños, confesó: «Las cosas no están bien para mí, Teresa.
El trabajo en la ciudad no es lo que esperaba. Los gastos son enormes, y Alejandra, las cosas están tensas entre nosotros. Lo siento por ti, respondió ella con sinceridad. Pero eso no cambia tus responsabilidades hacia tus hijos. Has cambiado, observó Raúl, mirándola con atención. Estás diferente. La vida me obligó a cambiar, respondió Teresa. A descubrir que no soy inútil fuera de estas cuatro paredes, como tú decías. Raúl bajó la mirada, avergonzado al escuchar sus propias palabras crueles. Yo no debí decir eso, murmuró. Estaba enojado, confundido, ya no importa, respondió Teresa. Lo que importa ahora son nuestros hijos. Necesitan a su padre, Raúl. Un padre presente, responsable. Antes de irse, Raúl se detuvo en la puerta y miró a Teresa con una mezcla de arrepentimiento y admiración. Lo que sea que estés haciendo ahora, te sienta bien, dijo. Te ves fuerte, Teresa. Realmente fuerte. Esa noche, mientras preparaba la cena para sus hijos, Teresa sonrió para sí misma. El aroma del chile poblano asado inundaba la cocina, ese espacio que siempre había sido su refugio y que ahora se había convertido en su trampolín hacia un futuro que nunca imaginó. Un año había pasado desde que Teresa asumió el cargo de chef de estación en el Hotel Colonial. Su sección Sabores Auténticos de Puebla se había convertido en un fenómeno, mencionado en guías turísticas y revistas gastronómicas como imprescindible para quienes visitaban la ciudad. Ricardo Olvera, impresionado por el éxito, había aumentado el presupuesto de la sección, permitiendo a Teresa contratar más personal y expandir el menú con platillos poco conocidos pero deliciosos de la tradición poblana. Nunca había visto algo así, comentó Eduardo una tarde, mientras revisaban los números del mes. Las reservaciones para tu sección están llenas con semanas de anticipación. ¿Has creado algo especial aquí, Teresa? Ella sonrió con modestia, pero en su interior sentía un orgullo inmenso. En poco más de un año, había pasado de ser una ama de casa sin experiencia laboral a convertirse en una de las chefs más reconocidas de Puebla. Sus hijos también florecían con la nueva estabilidad. Lucía, ahora de 17 años, se preparaba para entrar a la universidad. Miguel destacaba en deportes y sus calificaciones habían mejorado notablemente. Incluso Daniela, quien había sufrido intensamente la ausencia de su padre, volvía a ser la niña alegre de antes. Raúl había cumplido, a regañadientes, con la pensión alimenticia, aunque sus visitas seguían siendo esporádicas. En una de ellas, mientras esperaba que los niños se prepararan para salir, observó con curiosidad la casa. «Has hecho cambios», comentó, notando los nuevos muebles y la reciente pintura en las paredes. «Pude arreglar algunas cosas pendientes», respondió Teresa sin entrar en detalles. «Escuché que te está yendo bien en el hotel», añadió Raúl, con una mezcla de sorpresa y quizás un toque de envidia. Alguien del trabajo cenó ahí y mencionó que había una chef increíble. Cuando dijo tu nombre, no lo podía creer. Teresa asintió, sin sentir necesidad de explicar o justificar su éxito. El silencio incómodo fue interrumpido por la llegada de los niños, listos para su día con su padre. Una semana después, mientras Teresa supervisaba la preparación del almuerzo en el hotel, Ricardo Olvera entró a la cocina acompañado por un hombre de aspecto distinguido. «Teresa, quiero presentarte a Carlos Fuentes», dijo Ricardo. «Es propietario de varios restaurantes en la Ciudad de México y está interesado en tu trabajo». Carlos Fuentes, un empresario reconocido en el mundo gastronómico, le explicó que estaba impresionado con lo que había escuchado sobre sus platillos y quería proponerle algo importante. La invitó a cenar esa noche para discutirlo con calma. En la cena, después de degustar varios platillos preparados especialmente por Teresa, Carlos fue directo al punto. «Quiero abrir un restaurante en la Ciudad de México enfocado exclusivamente en cocina poblana auténtica», explicó. «Y quiero que tú seas la chef ejecutiva». Teresa casi se atragantó con su agua. «¿Yo? Pero si apenas llevo un año como chef de estación, el talento no se mide en años», Teresa, interrumpió Carlos. «Se mide en resultados, en pasión, en ese toque especial que tú tienes. He probado muchos moles en mi vida, pero el tuyo, hay algo diferente, algo que viene del alma».
La oferta era tentadora, un sueldo 3 veces mayor que el actual, participación en las ganancias, libertad creativa total para diseñar el menú y seleccionar al personal. Sin embargo, implicaba mudarse a la Ciudad de México. Necesito pensarlo, respondió Teresa. Mis hijos, su escuela, sus amigos, nuestra vida está aquí en Puebla. Por supuesto, asintió Carlos. Tómate el tiempo que necesites. La oferta sigue en pie. Esa noche, Teresa compartió la propuesta con sus hijos durante la cena. Las reacciones fueron mixtas. Ciudad de México, exclamó Miguel, emocionado. Sería increíble, mamá. Piensa en las oportunidades, los lugares que podríamos conocer. Lucía, más pragmática, consideró los pros y contras. Es una gran oportunidad profesional para ti, mamá, reconoció. Y hay excelentes universidades allá para cuando termine la preparatoria. Daniela, sin embargo, se mostró reticente. No quiero irme de aquí, dijo con firmeza. Mis amigas están aquí, mi escuela, mi habitación. ¿Y si nos vamos, papá cómo nos visitará? La mención de Raúl creó un silencio incómodo. Sus visitas eran tan esporádicas que su ausencia difícilmente sería notable, pero Teresa entendía la preocupación de su hija menor. No tomaré ninguna decisión apresurada, aseguró a sus hijos. Y cualquier cosa que decidamos, lo haremos juntos, como familia. Al día siguiente, Teresa comentó la oferta con Eduardo, quien la escuchó con atención. Te echaríamos de menos, pero sería tonto de mi parte intentar retenerte, reconoció el chef ejecutivo. Es una oportunidad que pocos reciben. Aunque, si me permites una sugerencia, antes de decidir, quizás deberías negociar mejores términos. ¿A qué te refieres?, preguntó Teresa confundida. A que tu valor es mayor del que crees, explicó Eduardo. No solo por tu talento culinario, sino por tu nombre. Sabores Auténticos de Puebla por Teresa Mendoza se ha convertido en una marca reconocida. Podrías pedir más participación, mejores condiciones, quizás incluso parte de la propiedad del negocio. Teresa nunca había considerado su nombre como una marca, y la idea la desconcertaba. Sin embargo, reconocía la sabiduría en las palabras de Eduardo. Decidió consultar con un abogado especializado en contratos comerciales antes de dar una respuesta definitiva a Carlos Fuentes. El licenciado Gutiérrez revisó la propuesta inicial y coincidió con Eduardo. Están ofreciéndole un buen trato, señora Mendoza, pero podría ser mejor, opinó. Considerando lo que su nombre aportará al negocio, debería negociar una participación del 30% en la propiedad, además del sueldo y las ganancias. Armada con estos consejos, Teresa concertó una nueva reunión con Carlos Fuentes. Para su sorpresa, el empresario no pareció molesto por sus contrapropuestas. Me gusta que sepas valorarte, comentó con una sonrisa. Eso habla bien de ti. Aceptaré la mayoría de tus términos, con algunos ajustes menores. Quiero que esta sea una relación de beneficio mutuo, Teresa. Creo firmemente en lo que podemos lograr juntos. Mientras consideraba seriamente la oferta, Teresa recibió una llamada inesperada. Era Raúl, quien rara vez la contactaba directamente. Escuché que te ofrecieron un puesto en la Ciudad de México, dijo sin preámbulos. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Teresa, sorprendida. Daniela me lo contó cuando hablamos por teléfono, explicó. Está preocupada por la mudanza. Aún no he decidido nada, aclaró Teresa. Estoy considerando todas las implicaciones. Hubo un breve silencio antes de que Raúl continuara. Si te sirve de algo, creo que deberías aceptar, dijo finalmente. Es una gran oportunidad. Y, bueno, yo estoy volviendo a Puebla. ¿Qué? La sorpresa de Teresa era evidente. Las cosas con Alejandra terminaron hace tiempo, confesó Raúl. Y el trabajo en la ciudad nunca fue lo que esperaba. Me ofrecieron volver a mi antiguo puesto aquí, con mejores condiciones. Vuelvo la próxima semana. Teresa procesó la información en silencio. La posible vuelta de Raúl a Puebla añadía un nuevo factor a su decisión. ¿Por qué me dices esto?, preguntó finalmente.
Porque sé que una de tus preocupaciones es que los niños no me vean si se mudan, respondió Raúl. Quería que supieras que eso no será un problema. Puedo visitarlos en la ciudad, o ellos pueden venir a Puebla durante las vacaciones. No quiero ser un obstáculo para tu crecimiento profesional, Teresa. Te lo debo. Después de colgar, Teresa se quedó reflexionando. Las palabras de Raúl parecían sinceras, y por primera vez en mucho tiempo, sentía que realmente estaba considerando el bienestar de sus hijos. Esa noche, reunió nuevamente a sus hijos para tomar una decisión final. He estado pensando mucho en la oferta de la Ciudad de México, comenzó. Es una gran oportunidad profesional, pero lo más importante para mí es nuestra familia, nuestro bienestar como equipo. Les contó sobre la conversación con Raúl y su próximo regreso a Puebla. Si nos quedamos, podrán ver más a su padre, reconoció. Pero también hay mucho que podríamos aprender y experimentar en la capital. Para su sorpresa, fue Daniela quien habló primero. Creo que deberíamos ir, mamá, dijo con una madurez inesperada. Tú siempre nos has apoyado en todo. Ahora es nuestro turno de apoyarte. Miguel y Lucía asintieron en acuerdo. Además, añadió Lucía con una sonrisa pícara, papá dijo que podría visitarnos, ¿no? Que lo demuestre. Que haga el esfuerzo por una vez. Los tres niños rieron, y Teresa sintió un calor reconfortante en el pecho. Sus hijos habían crecido tanto en este último año, no solo físicamente, sino en madurez y comprensión. Al día siguiente, Teresa llamó a Carlos Fuentes para aceptar la oferta, con los términos que habían negociado. La noticia de su partida se extendió rápidamente por el Hotel Colonial, generando reacciones de sorpresa y admiración entre sus compañeros. Ricardo Olvera organizó una cena de despedida en su honor, donde Eduardo le entregó un juego de cuchillos profesionales grabados con su nombre. Para que nunca olvides dónde comenzó todo, dijo el chef ejecutivo con emoción contenida. Estamos orgullosos de ti, Teresa. Has dejado una huella imborrable aquí. Las siguientes semanas fueron un torbellino de preparativos. Encontrar una casa en renta en la Ciudad de México, inscribir a los niños en nuevas escuelas, hacer las maletas, despedirse de amigos y vecinos. Teresa apenas tenía tiempo para procesar el enorme cambio que estaba por venir. Raúl, fiel a su palabra, había regresado a Puebla y ayudaba con algunos preparativos para la mudanza. En una de sus visitas, mientras los niños organizaban sus pertenencias, se quedó a solas con Teresa en la cocina. Nunca pensé que llegarías tan lejos, confesó, con una mezcla de admiración y quizás arrepentimiento. Siempre fuiste una excelente cocinera, pero esto, convertirte en una chef reconocida, abrir tu propio restaurante, es impresionante. Yo tampoco lo imaginé, respondió Teresa con sinceridad. La vida da giros inesperados. Cuando te llamé inútil esa noche, continuó Raúl, mirando al suelo, fue lo más estúpido y cruel que pude haber dicho. No hay día que no me arrepienta de esas palabras. Teresa lo miró, sorprendida por la vulnerabilidad en su voz. El resentimiento que alguna vez sintió hacia él se había diluido con el tiempo, reemplazado por una especie de compasión distante. A veces necesitamos perderlo todo para descubrir lo que realmente somos capaces de hacer, respondió finalmente. En cierto modo, esa noche terrible fue el comienzo de algo nuevo para mí. Raúl asintió, sin saber qué más decir. El silencio entre ellos ya no estaba cargado de dolor o rencor, sino de una extraña paz, la aceptación de que ambos habían seguido adelante, aunque por caminos muy diferentes. El día de la partida hacia Ciudad de México, Teresa dio un último recorrido por la casa vacía. Tantos recuerdos en esas paredes, buenos y malos, alegrías y lágrimas. Decidieron no venderla, sino mantenerla como un lugar para volver durante las vacaciones o quizás para el futuro. Mientras cerraba la puerta por última vez, miró hacia la cocina, ese espacio que había sido su refugio y luego su trampolín. Una sonrisa se dibujó en su rostro al pensar en el viaje que estaba por comenzar, un viaje que nunca hubiera imaginado un año atrás. 2 años habían pasado desde que Teresa y sus hijos se mudaron a la Ciudad de México. Puebla en el corazón, el restaurante que había abierto con Carlos Fuentes, se había convertido en uno de los más exitosos y respetados de la capital.
con reservaciones completas con meses de anticipación y reseñas entusiastas en publicaciones nacionales e internacionales. La vida en la gran ciudad había sido un ajuste para toda la familia, pero también una experiencia enriquecedora. Lucía, ahora de 19 años, estudiaba gastronomía en una prestigiosa universidad, siguiendo los pasos de su madre. Miguel, con 16, había descubierto una pasión por la música y tocaba el saxofón en la banda de su nueva escuela. Daniela, a sus 12 años, se había adaptado sorprendentemente bien y tenía un grupo sólido de amigas. Raúl mantenía contacto regular con sus hijos, visitándolos una vez al mes y recibiéndolos en Puebla durante algunas vacaciones. Su relación con Teresa se había transformado en una cordialidad respetuosa, lejos de la tensión y el rencor del pasado. Una mañana de septiembre, mientras Teresa revisaba el menú de temporada con su equipo, Carlos Fuentes entró a la cocina con una sonrisa enigmática. Teresa, ¿recuerdas que te mencioné que estaba en conversaciones con algunos inversionistas internacionales? Preguntó, visiblemente emocionado. Ella asintió, dejando a un lado sus notas. Pues bien, finalmente cerramos el trato, continuó Carlos. Quieren abrir una sucursal de Puebla en el Corazón en Madrid, España. Y lo mejor, quieren que tú supervises personalmente la apertura y entrenes al equipo durante 3 meses. Teresa se quedó sin palabras. ¿Madrid? ¿Europa? Nunca había salido de México, y la idea de llevar su cocina tradicional poblana al viejo continente parecía un sueño lejano hecho realidad. ¿Yo? ¿En Madrid? Logró articular finalmente. Tú eres el alma de este lugar, Teresa, afirmó Carlos. Tu visión, tu sazón, tu historia. Es lo que hace especial a Puebla en el Corazón. Necesitamos que transmitas eso al nuevo equipo. Ese mismo día, al regresar a casa, Teresa compartió la noticia con sus hijos durante la cena. Sus reacciones fueron de entusiasmo inmediato. Madrid. Eso es increíble, mamá. Exclamó Miguel. ¿Podemos ir contigo? No lo sé, respondió Teresa, considerando las implicaciones. Serían 3 meses, y ustedes tienen la escuela. Yo podría pedir un semestre de intercambio en alguna universidad española, sugirió Lucía. De hecho, sería una experiencia valiosa para mi carrera. Y nosotros podríamos tomar clases en línea por un tiempo, añadió Daniela. Muchos de mis compañeros lo hacen cuando viajan con sus padres. Teresa sonrió ante el entusiasmo de sus hijos. Eran tan diferentes a los niños asustados y tristes de hace 3 años, cuando Raúl los abandonó. Habían crecido en confianza, independencia y adaptabilidad. Lo consultaré con Carlos, prometió. Si es posible que vayan conmigo, al menos por una parte del tiempo, sería maravilloso que conozcan Europa. En las semanas siguientes, Teresa se sumergió en los preparativos para el proyecto en Madrid. Estudió la gastronomía española para entender mejor cómo adaptar sus platillos al paladar europeo sin perder la autenticidad, investigó sobre los ingredientes disponibles en España. Y comenzó a tomar clases básicas de español peninsular para familiarizarse con las diferencias dialectales. Carlos, viendo su dedicación, le ofreció financiar un viaje previo de 1 semana para que ella y sus hijos conocieran Madrid antes de la etapa intensa de trabajo. Considéralo una inversión, explicó. Cuanto más cómoda y familiarizada estés con la ciudad, mejor podrás concentrarte en el restaurante después. 1 mes antes del viaje, Teresa recibió una llamada inesperada. Era Alejandra, la mujer por quien Raúl la había abandonado 3 años atrás. Teresa, sé que esto es extraño, comenzó Alejandra con voz nerviosa. Nunca hemos hablado, pero necesito decirte algo importante. Te escucho, respondió Teresa, intrigada. Raúl tuvo un accidente en la obra, explicó Alejandra. No es grave, pero se fracturó la pierna y estará en recuperación varias semanas. El problema es que vive solo, y no tiene quien lo cuide. Pensé que debería saberlo, por los niños. Teresa agradeció la información, sorprendida por el gesto de Alejandra. Al colgar, se quedó pensativa. La noticia la conmovió más de lo que esperaba. A pesar de todo lo ocurrido, Raúl seguía siendo el padre de sus hijos.
Esa tarde, reunió a Lucía, Miguel y Daniela para contarles sobre el accidente de su padre. Los tres mostraron preocupación genuina. Deberíamos ir a verlo, sugirió Daniela inmediatamente. Debe sentirse solo. Tienen razón, asintió Teresa. Este fin de semana podríamos viajar a Puebla para visitarlo y ver qué necesita. El reencuentro con Raúl fue menos incómodo de lo que Teresa anticipaba. Lo encontraron en su pequeño departamento, con la pierna enyesada y visiblemente sorprendido por la visita. No esperaba verlos, confesó, mientras Daniela lo abrazaba con fuerza. ¿Cómo supieron del accidente? Alejandra nos llamó, respondió Teresa, notando el desconcierto en el rostro de Raúl. Pensó que deberíamos saberlo. Los niños pasaron la tarde con su padre, poniéndolo al día sobre sus vidas en la capital y ayudándole a organizar el departamento para que pudiera moverse más fácilmente con las muletas. Teresa preparó comida suficiente para varios días y la dejó en el refrigerador. Antes de marcharse, cuando los niños ya esperaban en el auto, Raúl detuvo a Teresa en la puerta. Gracias por venir, dijo con sinceridad. No tenías por qué hacerlo, después de todo. Son tus hijos, Raúl, respondió ella simplemente. Necesitaban verte, saber que estás bien. Escuché lo de Madrid, mencionó él, cambiando de tema. Es impresionante lo que has logrado, Teresa. A veces pienso en lo estúpido que fui. Tenía frente a mí a una mujer extraordinaria y no supe valorarlo. Teresa lo miró, notando las canas prematuras en sus sienes y las líneas de expresión que habían profundizado en su rostro. El tiempo había pasado para ambos, llevándose consigo el dolor intenso y dejando solo una melancolía suave, casi filosófica. Todo pasa por algo, Raúl, respondió finalmente. Quizás necesitábamos tomar caminos separados para encontrarnos realmente a nosotros mismos. De regreso en la Ciudad de México, mientras se acercaba la fecha del viaje a Madrid, Teresa se encontró reflexionando frecuentemente sobre el camino recorrido. De ser una ama de casa insegura, catalogada como inútil por su propio marido, había pasado a convertirse en una chef reconocida, empresaria y ahora, embajadora de la cocina poblana en Europa. La noche antes del viaje, mientras terminaba de empacar, Lucía entró a su habitación con un sobre en la mano. Encontré esto entre mis cosas viejas, dijo, entregándoselo a su madre. Creo que deberías leerlo ahora. Teresa abrió el sobre con curiosidad. Dentro encontró recortes de periódicos y revistas de los últimos 2 años. Artículos sobre Puebla en El Corazón, entrevistas a Teresa, reseñas entusiastas de críticos gastronómicos, fotografías de sus platillos. He estado guardándolos desde que comenzaste en el Hotel Colonial, explicó Lucía con emoción. Quería crear una especie de registro de tu camino, para que nunca olvides lo lejos que has llegado. Con lágrimas en los ojos, Teresa abrazó a su hija mayor. Gracias, mi amor, susurró. Esto significa mucho para mí. Al día siguiente, la familia Mendoza abordó el avión rumbo a Madrid. Teresa miraba por la ventanilla mientras la Ciudad de México se hacía pequeña bajo ellos. Pensó en la mujer que había sido 3 años atrás, asustada y destrozada en la cocina de su casa en Puebla, escuchando cómo su esposo la abandonaba, llamándola inútil. Aquella noche terrible parecía ahora el comienzo de una extraordinaria aventura, una que la había llevado a descubrir no solo su talento culinario, sino su fuerza interior, su capacidad de resiliencia, su verdadera esencia. La llegada a Madrid fue una experiencia surreal. El equipo de inversionistas los recibió en el aeropuerto y los trasladaron a un elegante apartamento en el barrio de Salamanca, que sería su hogar durante los próximos 3 meses. Al día siguiente, Teresa visitó por primera vez el local donde se instalaría Puebla en El Corazón, Madrid. Era un hermoso edificio histórico cerca de la Plaza Mayor, con techos altos y detalles arquitectónicos que recordaban vagamente a los edificios coloniales de Puebla. Los inversionistas habían organizado una cena de bienvenida esa noche, donde Teresa conocería al equipo que trabajaría bajo su dirección. Entre los invitados se encontraban críticos gastronómicos, periodistas especializados y figuras destacadas de la escena culinaria madrileña. Durante la cena, uno de los críticos más respetados de España le preguntó sobre sus inicios. Su historia es fascinante, Chef Mendoza,
comentó. De ama de casa a chef reconocida internacionalmente en apenas 3 años. ¿Cuál fue el momento decisivo? ¿Cuándo supo que este era su camino? Teresa consideró la pregunta por un momento, recordando todas las etapas de su transformación, el puesto en el mercado con Doña Rosario, la oportunidad en el Hotel Colonial, el salto a la Ciudad de México. Creo que el momento decisivo fue cuando entendí que las palabras más hirientes pueden convertirse en tu mayor motivación, respondió con sinceridad. Alguien muy cercano me llamó inútil en el momento más vulnerable de mi vida. Y decidí demostrarle, pero sobre todo demostrarme a mí misma, que era mucho más que eso. Al otro lado del océano, en una casa modesta de Puebla, Raúl Hernández leía un artículo en la sección de cultura de un periódico nacional. El titular rezaba, Teresa Mendoza, la chef mexicana que conquista España. En la fotografía, Teresa sonreía confiada, vistiendo su chaqueta de chef, junto a sus 3 hijos y el equipo del nuevo restaurante en Madrid. Raúl pasó sus dedos por la imagen, una mezcla de emociones cruzando su rostro. Orgullo por la mujer extraordinaria que alguna vez fue su esposa. Arrepentimiento por haberla subestimado tan terriblemente. Y quizás, un toque de gratitud por haber sido, aunque de la manera más dolorosa, el catalizador que la impulsó a descubrir su verdadero potencial. La humilló llamándola inútil, la dejó con los hijos, recordó las crueles palabras que él mismo había pronunciado aquella noche. Y lo que pasó después, realmente me dejó sin palabras. En Madrid, mientras Teresa supervisaba los preparativos para la gran inauguración, recibió un mensaje inesperado en su teléfono. Era de Raúl. Acabo de ver tu artículo en el periódico. No tengo palabras para expresar lo orgulloso que estoy de ti, Teresa. Siempre fuiste extraordinaria, yo fui demasiado ciego para verlo. Les deseo todo el éxito del mundo a ti y a nuestros hijos. Gracias por demostrarme que los finales felices existen, aunque yo no sea parte del tuyo. R. Teresa sonrió levemente mientras guardaba el teléfono. No necesitaba responder. Algunas historias no necesitan un cierre perfectamente definido, algunas simplemente evolucionan en nuevos comienzos. Esa noche, rodeada de sus hijos en el balcón de su apartamento madrileño, contemplando las luces de una ciudad que ahora también era suya, Teresa Mendoza sintió una paz profunda. El camino había sido difícil, pero cada obstáculo, cada palabra hiriente, cada noche de llanto, la había conducido exactamente a donde necesitaba estar. Inútil, la palabra que una vez la devastó, ahora le parecía casi cómica en su absurda falsedad. Porque si algo había demostrado Teresa Mendoza, era que una mujer determinada a encontrar su valor es la fuerza más poderosa del mundo. Y esa fuerza, una vez desatada, no conoce límites. Los primeros días en Madrid fueron un torbellino de emociones y descubrimientos para Teresa y sus hijos. La capital española, con sus amplias avenidas, sus plazas históricas y su vibrante cultura gastronómica, los recibió con un clima otoñal perfectamente templado que invitaba a recorrer cada rincón a pie. Es como estar en un libro de historia vivo, comentó Miguel mientras caminaban por la Plaza Mayor, admirando la arquitectura secular y los pintorescos cafés que la rodeaban. El apartamento que los inversionistas habían dispuesto para ellos era espacioso y luminoso, ubicado en un edificio del siglo XIX con techos altos y grandes ventanales. Desde el balcón de su habitación, Teresa podía contemplar el bullicio de la elegante calle Serrano, tan distinta de las calles de Puebla que la vieron crecer. Las primeras reuniones con el equipo del restaurante fueron intensas pero prometedoras. Los inversionistas habían seleccionado a jóvenes chefs españoles talentosos y entusiastas, ansiosos por aprender los secretos de la auténtica cocina poblana. Teresa se sorprendió gratamente al descubrir que ya conocían su trayectoria. Leímos sobre usted en Gastro Magazine, le confesó Alba, una joven sous chef de 26 años. Su historia es inspiradora, Chef Mendoza. Cómo transformó su vida a través de la cocina, es exactamente porque muchos de nosotros elegimos esta profesión. Teresa sonrió, aún no completamente acostumbrada a ser vista como una figura de inspiración. Recordaba vivamente la época en que dudaba de tener algo valioso que ofrecer al mundo más allá de las paredes de su hogar.
El local elegido para Puebla en el corazón Madrid era una joya arquitectónica, un antiguo palacete del siglo XVIII cerca de la Plaza Mayor, con techos artesonados, patios interiores y bodegas de piedra. Los arquitectos habían logrado un balance perfecto entre preservar el carácter histórico del edificio y adaptarlo a las necesidades de un restaurante moderno. Queremos que los comensales sientan que están entrando a una casa poblana tradicional, pero con toques contemporáneos, explicó el diseñador de interiores mientras le mostraba los planos. Azulejos de Talavera auténticos importados de Puebla, colores cálidos, textiles mexicanos, pero con una distribución y funcionalidad adaptadas al público europeo. La primera semana en Madrid coincidió con una feria gastronómica internacional en IFEMA, donde Teresa fue invitada como ponente en un panel sobre tradición y evolución en las cocinas latinoamericanas. Sentada junto a reconocidos chefs de Perú, Argentina y Brasil, Teresa experimentó un momento de claridad casi surrealista. ¿Cómo llegué hasta aquí?, se preguntó mientras el moderador la presentaba con una larga lista de logros y reconocimientos. En su mente apareció la imagen de aquella noche en su cocina en Puebla, las crueles palabras de Raúl resonando en sus oídos: eres completamente inútil fuera de estas cuatro paredes. Y ahora, apenas 3 años después, estaba en un escenario en Madrid, respetada como una autoridad en la gastronomía mexicana, compartiendo su visión con colegas y público internacional. Chef Mendoza, su trabajo rescatando y reinterpretando recetas tradicionales poblanas ha sido revolucionario, comentó el moderador. ¿Cómo logra ese balance entre honrar la tradición y aportar su visión personal? Teresa reflexionó un momento antes de responder. La cocina tradicional mexicana, especialmente la poblana, está impregnada de historia, de resistencia, de adaptación, explicó. Cada platillo cuenta una historia de fusión, ingredientes indígenas con técnicas españolas, especias de Oriente, influencias africanas. Para mí, mantener viva esa tradición significa entender su esencia, respetar sus raíces, pero también permitirle seguir evolucionando, como lo ha hecho durante siglos. Sus palabras fueron recibidas con entusiastas aplausos. Después de la ponencia, varios chefs europeos se acercaron para felicitarla y manifestarle su interés en visitar su restaurante una vez inaugurado. Mientras tanto, sus hijos también se adaptaban a su nueva vida temporal en Madrid. Lucía había conseguido un acuerdo con su universidad para realizar prácticas en un prestigioso restaurante español, una oportunidad invaluable para su formación. Miguel descubrió que su pasión por el saxofón encontraba nuevo aliento en la vibrante escena de jazz madrileña, y Daniela se había hecho amiga de la hija de los vecinos del piso de abajo, con quien exploraba el barrio después de sus clases en línea. Es extraño, mamá, comentó Lucía una noche mientras las dos preparaban la cena en su apartamento. Hace 3 años éramos una familia rota, sin saber cómo íbamos a pagar la hipoteca del mes siguiente. Y ahora estamos aquí, en Madrid, tú como chef reconocida, yo estudiando lo que amo. La vida puede dar giros muy inesperados, respondió Teresa, recordando sus propios pensamientos similares. A veces lo que parece un final devastador es solo el comienzo de algo nuevo. A medida que se acercaba la inauguración, las jornadas de Teresa se volvieron más intensas. Cada mañana visitaba los mercados madrileños con el equipo de cocina, enseñándoles a seleccionar ingredientes que pudieran sustituir a los mexicanos no disponibles en España. Por las tardes, probaban y ajustaban recetas, calibrando sabores para el paladar europeo sin perder la autenticidad. El chile poblano que conseguimos aquí es más pequeño e intenso, explicaba Teresa a su equipo. Necesitamos ajustar las cantidades y los tiempos de asado para los chiles en nogada. Y la nogada, tendremos que prepararla con nueces de Castilla locales, que tienen un sabor ligeramente diferente. Estas adaptaciones necesarias se convirtieron en un proceso fascinante de redescubrimiento culinario para Teresa. Cada ajuste, cada sustitución, era una oportunidad para profundizar en la comprensión de las recetas que había heredado de su madre y su abuela. 2 semanas antes de la inauguración, mientras supervisaba las pruebas del menú final, Teresa recibió una llamada de Carlos Fuentes desde México. ¿Cómo va todo, Teresa?, preguntó su socio. Los inversionistas están encantados con los avances.
Me dicen que el equipo está funcionando muy bien bajo tu dirección. Ha sido intenso pero gratificante, respondió ella. El equipo es talentoso y entusiasta. Creo que estamos listos para la inauguración. Excelente, la satisfacción en la voz de Carlos era evidente. Por cierto, hay algo más que quiero discutir contigo. Los inversionistas están tan impresionados que ya están hablando de expandirse a otras ciudades europeas, Barcelona, París, Londres. Y quieren que seas la directora culinaria general, supervisando todas las aperturas. Teresa se quedó sin palabras por un momento. La propuesta superaba cualquier cosa que hubiera imaginado para su carrera. ¿Eso significaría mudarme a Europa permanentemente?, preguntó finalmente. No necesariamente, explicó Carlos. Podrías establecer tu base en Madrid y viajar periódicamente a las otras ciudades. También pasarías temporadas en México para supervisar nuestros restaurantes allí. Es una posición con mucha flexibilidad y, por supuesto, una compensación acorde a la responsabilidad. Teresa prometió pensarlo y consultarlo con sus hijos. Esa noche, durante la cena, les compartió la propuesta. ¿Directora culinaria para toda Europa?, exclamó Miguel con los ojos brillantes. Eso es increíble, mamá. Suena como una gran oportunidad, añadió Lucía, siempre más reflexiva. ¿Tú qué piensas? Teresa contempló a sus 3 hijos, maravillada por cómo habían crecido y madurado durante estos años de cambios y desafíos. Pienso que es una decisión que debemos tomar juntos, respondió. Implicaría cambios importantes para todos. Lucía, tú estás por terminar la universidad en México. Miguel y Daniela tendrían que considerar si quieren cambiar de escuelas, de amigos. Yo quiero quedarme aquí, declaró Daniela con sorprendente firmeza. Me gusta Madrid, y mi nueva amiga Sofía dice que su escuela es muy buena. Podrías inscribirme allí el próximo curso. Madrid tiene excelentes universidades de gastronomía, reflexionó Lucía. Podría terminar mi carrera aquí, sería una experiencia enriquecedora. Miguel, sin embargo, parecía más pensativo. ¿Qué ocurre, Miguel?, preguntó Teresa, notando su silencio. Estaba pensando en papá, confesó. Si nos quedamos en Europa, lo veríamos mucho menos. Un silencio reflexivo cayó sobre la mesa. A pesar de los altibajos en su relación con Raúl, Teresa siempre había procurado mantener los vínculos entre él y sus hijos. Podríamos volver a México durante vacaciones, sugirió Teresa. Y hoy en día, con la tecnología, la distancia no es lo que era antes. Además, añadió Lucía con una sonrisa comprensiva, papá siempre puede visitarnos aquí. Sería bueno para él conocer Europa también. La conversación continuó hasta tarde en la noche, sopesando pros y contras, sueños y preocupaciones. Al final, no tomaron una decisión definitiva, pero Teresa se sintió reconfortada por la madurez con que sus hijos enfrentaban esta posible nueva etapa en sus vidas. La noche de la inauguración de Puebla en el corazón Madrid llegó finalmente. El restaurante lucía espectacular, con cada detalle cuidadosamente pensado para crear una experiencia auténticamente poblana con sofisticación madrileña. Los azulejos de Talavera brillaban bajo la cálida iluminación, las mesas estaban impecablemente dispuestas y el aroma de los chiles y las especias flotaba sutilmente en el ambiente. Teresa, vestida con una elegante chaqueta de chef negra bordada con motivos mexicanos en colores vibrantes, recibía a los invitados junto a Carlos Fuentes, quien había volado desde México para la ocasión, y los inversionistas españoles. Entre los asistentes se encontraban críticos gastronómicos, celebridades locales, diplomáticos mexicanos y varios chefs reconocidos de la escena madrileña. La prensa cubrió extensamente el evento, atraída tanto por la propuesta culinaria como por la historia personal de Teresa. El menú de inauguración incluía una cuidadosa selección de platillos emblemáticos poblanos, chiles en nogada, mole poblano, chalupas, semitas y postres tradicionales como camotes de Santa Clara y tortitas de Santa Clara. Cada platillo salía de la cocina con una presentación impecable que respetaba la esencia tradicional pero añadía un toque contemporáneo. A mitad de la velada, Carlos Fuentes pidió la atención de los presentes para un brindis.
Quiero agradecer a todos por acompañarnos en esta noche tan especial, comenzó. Puebla en el Corazón nació hace 2 años en Ciudad de México como un sueño compartido, llevar la auténtica cocina poblana a nuevos horizontes. Hoy, ese sueño cruza el océano gracias al talento, la pasión y la extraordinaria visión de una mujer excepcional, Teresa Mendoza. Los aplausos llenaron el salón mientras Carlos continuaba. La historia de Teresa es tan extraordinaria como su cocina, prosiguió. Hace apenas 3 años, era una ama de casa en Puebla sin experiencia profesional culinaria. Hoy, es una de las chefs más respetadas de México y ahora, de España. Su viaje nos recuerda que nunca es tarde para redescubrirnos, para reinventarnos, para alcanzar alturas que ni siquiera imaginábamos posibles. Teresa, conmovida por las palabras de su socio y amigo, tomó la palabra. Gracias, Carlos, por creer en mí desde el principio, respondió con la voz ligeramente quebrada por la emoción. Si estoy aquí esta noche, es gracias a muchas personas que me apoyaron cuando más lo necesitaba, mi familia, mis mentores, mis equipos en México y ahora en Madrid. Pero sobre todo, estoy aquí porque aprendí que a veces, las palabras más dolorosas pueden convertirse en nuestro mayor motor. Hizo una breve pausa antes de continuar, consciente de que estaba compartiendo una parte muy personal de su historia. Hace 3 años, alguien muy cercano me llamó inútil en el momento más vulnerable de mi vida, confesó. Esas palabras, que entonces me destruyeron, se convirtieron luego en mi mayor motivación. Cada platillo que creo, cada sabor que comparto, es un recordatorio de que todos tenemos un valor intrínseco, talentos por descubrir, sueños por realizar. La cocina me salvó, me transformó, me mostró quién soy realmente. ¿Les ha gustado esta historia conmovedora? No olviden dejar sus comentarios abajo contándonos qué les pareció el viaje de superación de Teresa. Si quieren más historias como esta, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para recibir notificaciones. Su like es muy importante para nosotros y nos ayuda a seguir creando este contenido que toca el corazón. Compartan con sus amigos si conocen a alguien que necesita inspiración para superar momentos difíciles.